Hola mis queridos amigos, aquí estamos de vuelta con ustedes en este espacio de estudio de la Biblia y su autor por Mauro Alonso Ruiz. Espero que estén todos disfrutando de buena salud. Hoy vamos a dar paso al sucesivo estudio de la Biblia en Génesis capítulo 6. Habíamos estudiado ya la primera parte la semana pasada y hoy vamos a leer entonces la segunda parte, que es a partir del versículo 9, en adelante. Y creo que vamos a tratar de llevar ese estudio lo más someramente, más adecuadamente. Entonces quiero que estén atentos. Si ustedes tienen una Biblia, por favor, colóquenla a la mano. Hay diferentes versiones, pero en esencia, lo que trata de decirnos Dios a través de la Biblia es una palabra muy acorde para todos. Entonces, por favor, vamos a mirar esa parte del versículo 9 en adelante del capítulo 6 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calfatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, y 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7. Ahí pueden ver ustedes. Dijo luego Jehová a Noé. Como en el capítulo 6, del verso 9 en adelante, comienza con las generaciones de Noé y de la declaración acerca de cómo había sido Noé en sus generaciones. Y dice que era perfecto en sus generaciones con Dios. Ustedes recordarán en el capítulo anterior, el capítulo 5, donde Lamed hace una declaración sobre Noé. Y de pronto en otro capítulo anterior yo les había mencionado, específicamente en el capítulo 4, el verso 25 en adelante, si no estoy mal. Yo miro acá, donde Eva hace una declaración sobre Set también. Y aunque no vamos a entrar en el tema de las declaraciones o de esas palabras proferidas de los padres sobre los hijos en este momento, quiero que las tengan pendientes, porque dado el momento en el que vamos a hablar de este tipo de situaciones, vamos a hacer referencia desde estos puntos del libro
libro de la Biblia. Entonces vemos que sobre Noé, repito, se había hecho una declaración y la había hecho precisamente Lamec, diciendo: este nos dará descanso, este nos dará reposo, este nos aliviará de nuestras obras. En el versículo específicamente 29 del capítulo 5. Y algo vio Lamec en su hijo Noé, o algo sintió en su propio espíritu, que lo llevó a dar esta declaración sobre Noé. Y usted encuentra acá que en el versículo 6, en el pretexto anterior, o sea, en el pretexto que está antes del versículo 9, el versículo 6 del capítulo 6, mejor dicho, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No sé si ustedes se dan cuenta, pero hasta el capítulo 6 no recuerdo haber leído la palabra gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia es recibir un favor inmerecidamente. La gracia es haber recibido sin merecer. No por nuestros atributos, no por nuestras condiciones, sino porque simplemente el que puede otorgarla le plació. Darnos una cabida, darnos una oportunidad, o darnos el favor que hubiera querido otorgarnos, lo hizo voluntariamente, sin mérito alguno en nosotros. Entonces, le recordaba, anteriormente no habíamos leído esa palabra, que yo recuerde, la palabra gracia. Aquí aparece, y es porque no había ninguna otra condición dada para que Dios no quisiera raer al hombre de sobre la faz de la tierra, ni todo lo demás que Dios quería raer de sobre la faz de la tierra, porque de hecho al momento del hombre fallarle a Dios, viene a imprimirle una serie de consecuencias, no solo a él mismo, sino a la creación. Y dice que se arrepintió Dios de haber creado, se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Dice: y le dolió en su corazón. Entonces el arrepentimiento del cual habla aquí la palabra es la decepción sufrida en el sentir de Dios a causa de los designios del corazón del hombre, que eran de continuo que al mal, dando a entender así que lo que Dios siempre ha querido para el ser humano es el bien, y que de hecho lo había creado con las mejores expectativas, con las mejores ideas, o con los mejores pensamientos para el hombre. Lo colocó sobre el Edén a señorear sobre todas las cosas que Dios había creado. Pero el hombre
entrando en el juego de Satanás de querer ser como Dios, ya siéndolo, porque si no tienen mala memoria, y si no tenemos mala memoria, la palabra dice que en el capítulo 1 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el capítulo 2 también reitera Dios que fue el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces ya no tenían que buscar ser semejantes a Dios o parecerse a Dios, porque ya lo eran. Entonces, ¿qué pasó allí? Simplemente el engaño de Satanás caló a través de esta argucia en el ser humano, y el ser humano entró en ese tipo de juego que finalmente lo conduciría a perder la condición original con la que Dios lo había creado, que era ser semejantes a Dios, ser creados, ser hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque aunque no eran totalmente semejantes a imagen y semejanza de Dios, porque Dios se había reservado algo, y era el hecho de que el hombre no tomara parte en el conocimiento del bien y del mal, que era lo que Dios le había dicho a Adán, y por consiguiente a Eva también, que no comerían del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiera ciertamente moría. Y Satanás le dice a Eva inicialmente que Dios estaba mintiendo, que serían abiertos sus ojos y que serían como Dios. Y Dios después reitera que ahora el hombre era semejante a uno de ellos, o sea, lo que conforma la deidad, conociendo el bien y el mal. Entonces Dios estaba reservando esa parte del bien y del mal, del conocimiento de esto precisamente para él, evitándole al hombre el trabajo de tener que lidiar entre estas dos naturalezas para permanecer en la naturaleza que Dios ya le había dado, que era el ser semejante a Dios, el ser creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces acá se pueden dar cuenta ustedes cómo el haber desacatado esa sola orden trastornó automáticamente todo lo que Dios había creado sobre la tierra a partir del Edén. Comenzó a degenerarse toda una serie de condiciones en la vida personal del hombre, su esposa, su descendencia, y por ende la naturaleza de la tierra en cuanto a su producción en las diferentes áreas. Pueden notar ustedes que es como si, haciendo una analogía, se tratase de alguien que crea una empresa y se le entrega a unas personas funcionando en perfectas condiciones, con la salvedad de que no debe tocar simplemente un botón, por decir algo así, porque la persona que ha creado esta empresa sabe que en el momento que ese botón se accione va a provocar un cese de actividades o un descontrol, o en fin, cualquier tipo de circunstancia que va a impedir un adecuado desarrollo automatizado dentro de esa empresa. Eso fue lo que hizo Dios con el hombre. Dios le entregó al hombre un universo totalmente controlado, dirigido, establecido bajo su palabra. Todo era bueno. Lo único que tenía que hacer el hombre era permanecer en esa norma que Dios le había dado para que todo continuara funcionando de la mejor forma. Perdón. Entonces vemos aquí
sucedido eso después de que la maldad se multiplicó, vinieron una cantidad de situaciones y de consecuencias sobre la tierra. Dice finalmente que toda carne se había corrompido en la tierra. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado que en el caso de Abel y Caín estos dos personajes tipificaban dos tipos de naturaleza: la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de justicia o de bondad en la persona de Abel y Caín, y que en las generaciones subsiguientes, la de Caín y la de Adán, a partir de Set, también se manifestaron este par de naturalezas en las dos generaciones, pero que posteriormente en el capítulo 6 vimos que en la primera parte que viendo los hijos de Dios que las mujeres de los hombres eran agradables, eran bonitas y, en fin, parafraseando más o menos, que eran una posibilidad para ellos, se allegaron a ellas y como consecuencia de esto, no necesariamente fue el punto optativo de todo, pero por algo se empieza. Entonces ya finalmente esa carrera sucesiva que traía la maldad finalmente llegó a un punto donde Dios vio que se arrepentía de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué le dolió en su corazón? Porque esto denota que había un sentimiento de Dios hacia el ser humano, y ese sentimiento era provocado por la misma naturaleza que Dios había imprimido en ellos, divina, que genera los más nobles sentimientos, pues, y que genera las más grandes o las mejores, digamos así, las mejores disposiciones de parte de Dios en el hombre, y que debe generarse en retroalimentación o viceversa, como se diría. Entonces Dios le dolió en su corazón porque la expectativa acerca del hombre no era que el hombre fracasara, sino que el hombre prosperara, porque había sido creado para eso. Había sido creado para que se manifestara en su vida esa imagen y semejanza de Dios, y para que todo lo que hiciera, lo hiciera bien. Entonces el hombre, al darle lugar al pecado, frustró de una manera decepcionante la expectativa que Dios tenía acerca de él. Y al pesarle a Dios en su corazón, decidió que raer de sobre la faz de la tierra todo lo creado. Pero entonces hay la salvedad. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y aunque aquí no hay una gracia total, en el sentido de que en Noé sí habían algunos atributos, como dice en el versículo 9. Dice: y estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé. ¿Con Dios caminó quién? Noé. Entonces vemos allí que, aunque definitivamente la gracia opera en el sentido de que Dios otorga algo inmerecidamente a alguien, Noé tenía algunas características que eran
que eran notorias en diferencia con los demás hombres, y que narra la palabra que era justo, que era un varón que era un varón justo y que era perfecto en sus generaciones. O sea que aquí esa gracia, aunque definitivamente es gracia, pudo haber sido estimulada también en cierta manera por la condición de Noé, que llevó a que Dios pusiera sus ojos en él y definitivamente optara por no acabar con su vida, y más aún no solo con la de él, porque se habla de él específicamente que él era justo, pero no dice nada al respecto de su esposa, de sus hijos y de sus nueras y parientes cuales hayan sido. Lo habla específicamente de Noé, pero entonces, en vista de esa gracia, se le otorga también su familia. Pues dice la palabra que más o menos fueron en promedio 8 personas las que sobrevivieron al diluvio. Entonces, Dios hace esa claridad en base a su palabra, y ya entonces, tomada una determinación, tomada una decisión en base a todo lo que Dios ha mirado, lo que ha observado y todo lo que le ha traído como consecuencia a su ser, a su naturaleza divina, que le ha ocasionado arrepentimiento y dolor en su corazón, decide raer y entonces entra en comunión o entra en comunicación, digámoslo así, Dios con Noé. Dice el versículo 2: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. O sea, no había nada bueno en ella, y está hablando no solamente en este sentido del ser humano, sino de todo aquello que se había creado sobre la tierra. Había habido una anomalía. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces vemos acá que esa gracia que Dios otorgó a Noé no era solamente para él, sino también para su familia, dando así a entender que las implicaciones y las decisiones
hay en la vida de un hombre, por consiguiente tendrían, en este caso, unas consecuencias sucesivas, y más si se trata de las determinaciones de Dios. Entonces, Dios le manda a preparar un arca, y esta arca es el instrumento de salvación para las consecuencias que vendrían sobre la tierra. Dios mismo le da la orden a Noé de cómo debía prepararla, cómo le dio las medidas, le dio digámoslo así, los planos de elaboración, los materiales de fabricación y las especificaciones, para que no solamente él y toda su familia fueran salvos. Entonces, estas especificaciones más adelante las vamos a ver. Ahora nos atenemos simplemente a que, aunque Dios decidió traer al hombre de sobre la faz de la tierra, también vio la oportunidad de Noé de rehacer vida en la tierra a partir de la familia de Noé, y a partir de esa selección específica de aves, animales y de especies que Dios le mandó a Noé, de que fueran aseguradas con él en el arca para que no perecieran. Pues, ahí vemos la magnificencia, la misericordia, la bondad de Dios y el carácter de Dios de querer siempre, a pesar de que el pecado del hombre era mucho y de que su corazón, el designio de su corazón era de continuar el pecado, digámoslo así, la reiterada o el reiterado agrado o el reiterado deseo de Dios de establecer vida en la tierra bajo unas condiciones óptimas, y para ello requiere entonces de esta persona. Entonces, hablábamos de la gracia, que no era una gracia definitiva, porque más adelante nosotros vamos a ver cómo la palabra nos habla de que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Entonces, esta no es una gracia totalmente sobreabundante, pero sí es gracia, porque a comparación de otros casos que vamos a ir viendo a través de los estudios, nos vamos a dar cuenta de que, a diferencia de otros casos, en este caso específicamente habían unas condiciones dadas por parte de Noé, y era que era un varón que perfecto, y era un varón que había conducido bien en sus generaciones en cuanto a Dios, había caminado con Dios, y esto por ende le permitió ser un elemento en las manos de Dios útil para restaurar o para regenerar la vida en la tierra a partir de él y su familia. Cosas que hay que tener en cuenta entonces al momento de nosotros analizar nuestra comunión con Dios, que aunque nosotros no estamos en la época de Noé, hay características que Dios va a tener en cuenta en nuestras vidas y que van a ser primordiales para un mejor desarrollo de nuestra vida sobre la tierra. Una de ellas, la primordial, es la obediencia. El permanecer obediente a lo que Dios nos establece nos garantiza unas remuneraciones, digamos así, o unas bendiciones de parte de Dios en las diferentes áreas. Y que tratar de caminar con Dios de la mejor manera también nos garantiza unas bendiciones. Bueno, mis queridos amigos, ya está por terminar la grabación en este momento, el tiempo de grabación. Continuaremos en la siguiente semana. Espero que estudien el capítulo, espero sus comentarios. Suscríbete al canal, La Biblia y su autor, y por favor dale a la campanita. Espero que me manden sus comentarios, espero que me manden sus recomendaciones. Un saludo muy especial al pastor Oscar Tejada del Movimiento Misionero Mundial, a mi amigo Arbey, allí en La Dorada, Arbey Contreras,
Ellos me han estado haciendo algún tipo de aportes en cuanto a lo que es la escenografía y lo que es la edición y lo que es la temática a llevar a cabo. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.